empezamos a ver de que caemos en gracia con la gente. Hay gente que está inquieta. El Señor Jesucristo estaba allí en la casa de oración de su Padre. El Señor Jesucristo a la edad de 12 años estaba en el templo, todos maravillados, observando la sabiduría que tenía. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? María está toda, ¿qué estás haciendo? Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre yo estoy. Estoy en los negocios de mi Padre. ¿Qué querías que hiciera? No se había movido de ese lugar después de días que estaban en caravana y allí aquel Jesús a esa edad aún estaba predicando en frente de su pueblo. ¿Sabes? Se ha perdido mucho en estos días quién es Jesús. Las religiones actuales han hecho su daño. Lo reducen nada más que a un buen maestro. Cuando uno lee, sí, Jesús, un buen maestro. Era una buena persona. Sin embargo, empiezan a hablar de Jesús sin conocer la Biblia. Esto es lo que más me interesa a mí, que lo critican, lo acusan de distintas cosas. Y cuando empezamos a decir, ¿de dónde usted saca esta información? No, la Biblia lo dice. Cuando le preguntamos dónde en la Biblia, y toman todos los versículos fuera de su lugar, como la gente no conoce la palabra, entonces, ¿qué pasa? Hay confusión. No conocen al Hijo. Y tercero, no conocen a la verdad. Y por no conocer la verdad, el mundo está entregado en estas mentiras que se han hecho en contra de lo que es su persona, y las acciones lo están demostrando. ¿Sabes? Jesús cuando está ante Pilato le dice que él vino al mundo para dar testimonio de la verdad, y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato sabía que por envidia lo habían entregado a Cristo Jesús, que Él estaba allí enfrente porque aquellos fariseos eran envidiosos, no podían en contra de la sabiduría. Mándanos a los alguaciles del templo, pónganlo, arréstenlo. Y aquellos alguaciles regresan, le dicen, nunca hemos escuchado a un hombre hablar de la manera como ha hablado este Jesús. El Señor le comparte a Pilato, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¿Sabes lo interesante de la Navidad qué es? Lo interesante de la Navidad es que este Jesús vino para estar y para vivir dentro del contexto humano. Fíjate tú, para venir a vivir dentro del contexto humano. Y lo hizo por lo que Él ya era, porque no es que Jesús dio su comienzo cuando nació allí en Belén, Él siempre ha sido. Y la verdad de Dios tiene que ver que siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de hombre, y dice que se humilló hasta tomar la cruz e ir allí, porque ese era el objetivo de la Navidad, era traer salvación a toda la humanidad. Ahora Dios habló por medio de profetas, podemos eso verlo en el Antiguo Testamento, pero nos dice el autor de los Hebreos, antes habló por los profetas, pero ahora está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Saben, el asunto está si queremos conocer la verdad o no. Yo cuando le pregunto a las personas, ¿usted quiere conocer la verdad, sí o no? Bueno, usted tenga su verdad, yo tengo mi verdad. Y lo que quieren decir, no queremos a este Jesús. Lo comparan con otros. Uno una vez me dijo que Jesús estaba en la misma categoría que Buda. Y me dice, no, Buda estaba a la par, eran contemporáneos con Jesús. Y encima me empezó a explicar eso, que Buda era contemporáneo de Jesús y que lo que pasó, me dice, lo que pasó cuando esos reyes magos del Oriente vinieron, trajeron las enseñanzas de Buda para enseñárselas a Jesús y así Jesús pudo comenzar su ministerio. Y digo, wow, qué increíble cómo alteran las cosas y cómo lo reducen a nada. Un buen maestro es, y ¿sabes qué? El mundo, como tiene su punto de vista, fíjate tú, tenían a Barrabás y lo tenían a Jesús. Qué interesante que el mundo optó por un asesino, por una persona que sabían
el mundo se rinde voluntariamente a la cultura de sus días y empiezan a gritar: a Jesús no, pero a Barrabás sí, déjenlo ir. Jesús, ¿qué hago con Jesús? Crucifica al Jesús que nos alimentó, crucifica al Jesús que nos dio alimento, crucifícalo, aquel que dio sanidad, pero aquel ladrón no, vamos a dejarlo ir. ¿Sabes por qué? Influenciados por la cultura de sus días. Como estamos influenciados en la cultura de nuestros días. Fíjense que los líderes religiosos sabían quién era, pero no quisieron aceptarlo. Entonces, para rechazarlo, empiezan a burlarse de él. ¿Qué le dijeron? Este es un samaritano. ¡Qué insulto! Le decían que estaba endemoniado, que se hacía pasar por rey, que estaba en contra del César. Y sabes, se lo querían sacar de encima. Querían verlo muerto a este Jesús. Un filósofo alemán, Nietzsche, declara en sus libros esto: Dios está muerto. Fíjense en esto. Dios está muerto, y escribe él en su libro, y permanece muerto. Con respecto a las iglesias, esto es lo que escribió, se los quiero leer literalmente. ¿Qué son las iglesias sino la tumba y el sepulcro de Dios? Lo que está diciendo este filósofo alemán es que la iglesia es nada más que la tumba donde está enterrado Dios, y que intelectualmente los cristianos están muertos, no saben nada. La indiferencia que tiene este hombre está directamente ligada a todos los cambios que han sucedido durante la cultura en donde este hombre vivió, que se apartó de la fe para irse hacia la ciencia. Y entonces comienzan a decir todos, basado en la cultura, que la religión es un medio de reprimir a una persona produciéndole daño. Yo me acuerdo de mi papá, mis hermanos, producto, porque él pertenecía al Partido Comunista allí en Argentina, sus padres estaban en el comunismo. Y yo me acuerdo que todos los domingos, durante 4 años, este hombre me decía a mí, todos los domingos, me veía que me iba con la Biblia: ¿a dónde vas? A la iglesia, papá. Te van a lavar el cerebro. Vas a estar muerto intelectualmente hablando. Le digo: ok, papi, gracias, pero me voy a la iglesia. Al domingo siguiente ustedes pensarían que se daba por vencido. Me volvió a preguntar: ¿a dónde vas? Me veía con la Biblia. Él nada más que para mortificarme. Te van a lavar el cerebro. Mis hermanos, por 4 años consecutivos, todos los domingos, no se perdía de decirme una cosa así. ¿Y qué es lo que le habían enseñado? Es que Dios te hace sentir mal, Dios te hace sentir culpable, la Biblia lo único que hace es hacerte sentir mal, no puedes hacer esto, no te puedes divertir, y por lo tanto, ¿sabes qué? La cultura en el día de hoy queremos crucificar a este Cristo y queremos verlo a este Dios muerto. Ahora vayamos a Juan 18 y vamos a ver el versículo 7 y 8. Juan 18 y versos 7 y 8. Fíjense aquí, lo están buscando. Y dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya se los he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y es que lo estaban buscando, pero no lo estaban buscando para cosas buenas, lo estaban buscando para deshacerse de él. ¿Sabes? La cultura, la religión, los políticos lo quieren muerto. Quitamos la oración de las escuelas, vemos las consecuencias. Quitamos a Dios, queremos quitar a Dios del gobierno, ya no queremos decir en Dios confiamos, tenemos que quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora me causa gracia porque no se puede decir Merry Christmas, Feliz Navidad, sino que Happy Holidays es lo que le dicen a los empleados que tienen que decir. No digan Merry Christmas, tienen que decir Happy Holidays, felices fiestas.
Y vemos entonces la cultura, no solamente eso, que lo quiere hacer al hombre, a Jesús, sobre todo, a Jesús en la propia imagen de lo que es del hombre para poder rebajarlo a él. ¿Sabes? Cuando Pedro le está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mis hermanos, Juan estaba declarando que Jesús es el Verbo, que Él es antes de la creación, Él es Dios. Y el mensaje de la Navidad se ha convertido en una amenaza para muchos. Como dice Pablo, Cristo crucificado es ciertamente tropezadero para el judío y locura para los gentiles. Pero el mensaje de la Navidad es distinto. El mensaje de la Navidad, ¿sabes qué? Llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿por medio de qué lo va a salvar? Por medio de su muerte. El Señor dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. La voy a poner voluntariamente y la voy a volver a tomar. Sabes, en aquellos días, como es en el día de hoy, ¿qué dice la gente? Pregúntale a la gente, ¿qué piensas tú de Cristo Jesús? Y vas a ver lo que te responden. Lo más importante en la noche de hoy es, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros en cuanto a quién es Jesús? Porque ¿sabes qué? Hay algo que yo quiero concluir con esto y es lo siguiente. Jesús, como la cultura lo mira de esa manera, la iglesia está teniendo miedo de confrontar al mundo y no hablar de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué es lo que puede hacer? Y vemos entonces cómo el mundo prosigue. Ahora, el asunto está en esto. ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dices tú con respecto a Cristo Jesús? ¿Te avergüenzas de Él? ¿Nos avergonzamos todos nosotros de Él? ¿Lo declaramos Cristo, el ungido, el Mesías, el Rey, el Salvador? ¿Hay algo en Cristo que te avergüenza? ¿Me avergüenza a mí de poder hablar de este Jesús? ¿Hay alguien que pueda decirnos a nosotros, no hables más de Él? Mis hermanos, hay un trabajo increíble, ¿no es cierto, Jesse? El evangelismo, te voy a decir una cosa, tendría que ser algo práctico, diario, de todos los días de nuestra vida. Porque el mundo está esperando, mis hermanos, que nosotros nos levantemos por encima de lo que la cultura, las religiones, la política, las enseñanzas en las escuelas puedan estar diciendo de Jesús. Estamos dejando, mis hermanos, perder el terreno. Hay una cosa que a todos estos gobernantes, a estos senadores, los tengo locos porque yo les estoy escribiendo constantemente les estoy escribiendo. Y les estoy compartiendo, mira, esto es lo que la Biblia dice. Te pido por favor que consideres tus pensamientos y puedas hablar en favor de que todas estas cosas que están haciendo es algo que no va a traer beneficio a nuestra sociedad, al contrario, va a ser algo horrible. Horrible. Y vemos cómo, mis hermanos, mira, te voy a decir una cosa. Sabes, hablando con algunos de los jóvenes, me llama la atención la música y los cantantes o los grupos que están escuchando. Porque son gente que se han declarado a favor de Satanás y están escuchando su música. Y cuando pregunto, ¿escuchas música cristiana? No. Cuando le digo, ¿puedo ver tu iTunes a ver qué es lo que tienes ahí? No, pastor hermano, por favor. Y se ponen rojos. Le digo, ¿hay algo en ese teléfono del que te tengas que avergonzar de lo que tengas ahí?
Vemos cómo los jóvenes, los niños, mis hermanos, necesitamos trabajar con ellos para poder ayudarlos, a enfocarlos a saber quién es este Jesús. Mis hermanos, este Jesús merece toda la honra y toda la gloria. Este Jesús merece adorarlo como solo Él se lo merece, y nuestros hijos necesitan ver eso en nosotros.